Y bueno, en honor al tiempo, siendo las 16 horas 30, 17 horas 30 en Bolivia, vamos a comenzar nuestro taller del día de hoy. Como les comentaba, el taller del día de hoy se llama Reflexiones en torno a las modalidades de enseñanza remota para la continuidad educativa. El taller lo va a dictar el día de hoy nuestro ponente, que es Alejandro Garrido, que es coordinador de la Unidad de Proyectos y Formación del Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, el IIICAF. Voy a contarles un poco sobre la trayectoria de nuestro ponente del día de hoy, para que conozcamos quién es la persona que nos dará la charla taller el día de hoy. Alejandro Garrido Gómez cuenta con estudios en sociología, es coordinador de la Unidad de Proyectos y Formación del Instituto Internacional de Integración de la Organización del Convenio Andrés Bello. También es parte del equipo de investigación del IIICAF, que actualmente se encuentra trabajando sobre el uso y acceso de las TICs en educación en tiempos de pandemia. Ha sido parte de diversos proyectos de investigación al interior del IIICAF y para distintos organismos internacionales como Oxfam, Quebec y Cooperación Alemana en Bolivia, KISS. Sus líneas de trabajo giran en torno a la educación e interculturalidad. Ha publicado un conjunto de artículos en los cuales se traduce su labor de investigación. Asimismo, ha coordinado el libro Investigación Comparada, Reflexiones Teórico-Metodológicas del 2014 y es coautor del libro La Asamblea en la Escuela de 2016. Entonces, sin más preámbulos, damos la bienvenida a Alejandro. Alejandro, bienvenido. Por favor, puedes comenzar tu intervención del día de hoy y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, estimado Víctor. Dar la bienvenida a cada uno de los participantes, a cada una de las personas que se ha hecho presente en este espacio virtual para poder ser parte, ¿no?, de este conversatorio, de esta conferencia, que es parte del tercer ciclo de los talleres y conferencias CAP. Bueno, también quiero agradecer a las autoridades del Convenio Andrés Bello, quienes hacen posible generar este espacio muy importante, muy necesario en estos momentos, en los cuales podemos ponernos en contacto con aquellos docentes, con aquellas personas, con los profesionales que, bueno, tienen muchas inquietudes, ¿no? En estos momentos tan críticos que estamos pasando, pero siempre están espacios que nos permiten justamente reflexionar, que nos permiten aprender destrezas, habilidades, como en los anteriores ciclos se han tocado temas muy importantes, ¿no? Bueno, pues en esta conferencia yo voy a tocar el tema de las reflexiones sobre las modalidades de enseñanza remota para la continuidad educativa. Esta ponencia ha sido armada en el marco justamente de la situación actual, ¿no? De cómo de cómo nos encontramos, de cómo se encuentran nuestros sistemas educativos, de cómo también se encuentran los docentes, la comunidad educativa, los jóvenes, los padres de familia también, todo este conjunto de personas que en estos momentos lamentablemente nos encontramos en situación de emergencia, en situaciones complejas. Bueno, es muy importante poder reflexionar en este momento, ya que nos hemos visto sorprendidos de manera muy repentina. Hemos tenido que afrontar esta situación de la pandemia, ¿no? Muchas instituciones educativas, muchos estados, docentes, han optado por generar respuestas. Estas respuestas han tenido y tienen hasta el momento características concretas y sobre todo responden a esta situación compleja, ¿no? Todas estas respuestas han sido dadas en el marco de la inmediatez, ¿no? No podemos esperar. La educación, la escuela no puede estar cerrada y esto no puede significar de que el proceso educativo se trunque,
¿no? Entonces, todas las acciones, todas las tareas que se están desarrollando giran en ese marco, ¿no? Ahora, vamos a iniciar esta ponencia y vamos a, primeramente, ver el contexto. El contexto actual en el cual se encuentra la educación en tiempos de pandemia. Tenemos por acá algunos criterios muy importantes que hay que tomarlos en cuenta. Estamos en un contexto en el cual estamos viviendo una condición de problema de salud de gran envergadura sin precedente alguno. Lamentablemente, nos está tocando vivir esta pandemia que en realidad nunca se ha suscitado algún hecho similar, ¿no? Entonces, este contexto tiene una característica de que es un terreno el cual estamos caminando, están caminando ustedes, los docentes, los directivos, las autoridades también están caminando por terrenos totalmente nuevos, ¿no? Los cuales nunca han sido caminados. Entonces, en ese sentido hay que andar con mucha cautela, hay que andar con mucha cautela y aquí pues vamos a intentar reflexionar a partir de estas respuestas, ¿no? Otra característica es la fragilidad de los sistemas de salud y los sistemas educativos. Este contexto nos ha mostrado lamentablemente dichas fragilidades. Bueno, en el ámbito de salud, ningún sistema educativo lamentablemente estaba preparado para una condición de tal envergadura, ¿no? No hay ningún sistema de salud que haya respondido sin ponerse en aprietos. Algunos han respondido mejor que otros, pero se ha visto que existe una fragilidad. Ni qué se diga de los sistemas educativos. Lamentablemente, los sistemas educativos se han visto muy afectados, sobre todo por sus características, por las características con las cuales han sido concebidos estos nuestros sistemas educativos. Otro elemento de este contexto que lo vamos a resaltar es que genera y visibiliza desigualdad, la inequidad, sobre todo en el acceso y accesibilidad a la tecnología. Las respuestas a esta pandemia, las respuestas inmediatas para la continuidad educativa tienen una característica. Y esa es la característica que nosotros vamos a enfocarnos, es la tecnología. Procesos educativos mediados por tecnología, enseñanza remota. Una persona se encuentra en un lugar y la otra en otro lugar, es decir, se encuentran a distancia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de procesos educativos mediados por la tecnología, lamentablemente tenemos que también hablar de desigualdad y de inequidad en el acceso y accesibilidad. Hay que resaltar que puede haber acceso, hay indicadores, hay cifras que nos muestran el acceso a la tecnología, al Internet, conexiones a Internet, pero esto no garantiza que exista, por ejemplo, accesibilidad, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones del Internet? ¿Qué velocidad tenemos? ¿Qué tipo de equipos tecnológicos contamos? ¿Con qué equipos cuentan nuestros docentes? ¿Con qué equipos cuentan nuestros estudiantes? Por ejemplo, en casa, en una familia, existe una computadora, pero hay tres jóvenes estudiantes de secundaria. Se tienen que turnar el uso de la computadora, la tecnología. Lamentablemente van a haber jóvenes, estudiantes, niños y niñas que no van a tener acceso a esto. Entonces ahí es donde tenemos que prestar mucha atención y tener mucho cuidado a la hora de generar estas respuestas, ¿no? Y obviamente el no tener un computador, el no tener un dispositivo móvil con acceso a Internet en este contexto puede generar deserción, ¿no? Si las actividades académicas, las actividades escolares se van a centrar solamente en medios tecnológicos, entonces el que no tenga acceso a esta tecnología va a tener que quedar fuera. Es un escenario muy crítico, claramente, pero no es un escenario pesimista, para nada. Más bien, es un escenario en el cual nosotros tenemos que ponernos atentos, tenemos que estar alerta, justamente evitando que se den estos procesos de deserción, desigualdad, inequidad, mitigando por ahí también con nuestras acciones, con nuestros proyectos pedagógicos en este momento tan crítico de emergencia, ¿no? Algunos indicadores importantes del contexto actual.
190 países han suspendido las clases presenciales. Una parte de ellos han decidido suspender su año escolar. Esta cifra de 190 es de finales de abril, ¿no? Donde no había otra salida. No se podía continuar con la instrucción en aula, en la escuela. ¿Por qué? Claramente porque el proceso educativo está pensado en la presencialidad. Esta presencialidad que en tiempos de pandemia se convierte en un foco de infección, lamentablemente. Y son estos 190 países que se han visto obligados a cancelar sus clases presenciales, a pararlas. Y bueno, lamentablemente otros han sido más radicales y han decidido suspender su año escolar. El 90% de los estudiantes ha dejado de asistir a sus instituciones educativas. Justamente todo esto relacionado a que las escuelas, las unidades educativas han sido pensadas en el marco de la presencialidad. 1.500 millones de estudiantes se encuentran confinados en sus casas, esperando respuestas efectivas para la continuidad educativa. Ellos esperan estas respuestas. La comunidad educativa está esperando respuestas. Los padres de familia están esperando estas respuestas efectivas para dar continuidad a los procesos educativos, ¿no? Es importante el cuidado de la salud, sumamente importante. Es por eso que se han tomado estas decisiones. Más adelante ya vamos a ver estas directrices. Conociendo este escenario, la educación se sitúa entonces en una encrucijada. Por un lado, proteger la salud tanto de nuestros jóvenes, niños, niñas, estudiantes, pero también del plantel docente, planteles administrativos, de la familia. Entonces, en ese marco es importante, es obligatorio seguir las directrices sanitarias. Estas directrices sanitarias son emanadas de los organismos competentes, ¿no? En este caso la OMS, la OPS y otras que se encargan de dar estas directrices. Todos muy bien informados estamos justamente en este aspecto: el lavado frecuente de las manos, las medidas de higiene respiratoria, el uso de barbijo, mantener el distanciamiento social, las cuarentenas, justamente, cuarentenas rígidas, cuarentenas flexibles, son las que han llevado a que se opte por cerrar la escuela, dejar la presencialidad y pensar en otras formas alternativas en este momento para poder responder a esta comunidad educativa. Evitar tocarse los ojos, la nariz, boca, entre otras, que son recomendaciones de las directrices sanitarias, ¿no? Por otro lado, el derecho a la educación, fundamental. La educación es un derecho humano fundamental que está indisolublemente ligado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un derecho humano la educación. Es por eso que no se puede parar. No podemos pensar en parar la educación. Y claro está, no se está parando la educación, se están haciendo los máximos esfuerzos, se está viendo la creatividad de los docentes, de todos los docentes, de los directivos, de las autoridades, para poder responder. También el derecho a la educación es parte de los objetivos del desarrollo sostenible, es parte del ODS 4, adoptado por la comunidad internacional el año 2015. Es un objetivo que tenemos que conseguir hasta el año 2030. Lamentablemente, esta pandemia yo creo que nos va a generar por ahí algún tipo de ajustes, ponerle mayor énfasis y ponerle mayor atención a todas las acciones que estamos desarrollando. Asimismo, el derecho a la educación está contemplado en la mayoría de las leyes educativas, de las constituciones de nuestros estados, porque es fundamental la educación. La educación no solamente va a significar un proceso en el que el estudiante va a ir a recibir contenidos, es un proceso que también va a definir el futuro de nuestras naciones, el futuro de nuestros países. Entonces, por eso es tan importante que la educación continúe, y por eso es tan importante que veamos las formas para esta continuidad y que también tomemos en cuenta aspectos que tal vez por ahí podemos estar dejando de lado o podemos estarnos enfocando y centrando solamente en algún aspecto. Es importante reflexionar en torno a esta situación. Otro tema importante en el cual se está situando la educación en esta encrucijada que la he denominado, son las demandas sociales.
Existe presión hacia los ministerios de educación e instituciones educativas por parte de los padres y madres de familia, de los mismos estudiantes y de otros actores sociales también por esta continuidad educativa. Existe presión a los docentes por parte de los estados para poder ejecutar sus procesos pedagógicos, para que continúen, para que sigan las directrices de estos estados. La capacitación, la gestión educativa, la gestión del aula virtual, son elementos que se le han encomendado al docente. El docente es sumamente importante. Si antes era una pieza fundamental y siempre lo ha sido, ahora tiene unos retos muy, muy importantes. Y hemos visto que se han estado dando estos procesos de continuidad educativa con medios tecnológicos y saludamos todas estas innovaciones que hemos ido viendo, ¿no? Entonces, bueno, estos tres elementos son centrales. La educación en esta encrucijada. Proteger la salud, el derecho a la educación y responder a la sociedad. En ese contexto nos planteamos el siguiente reto. El reto es el siguiente: la continuidad de las labores educativas durante la crisis sanitaria. ¿Cómo podemos darle continuidad tomando en cuenta todos los elementos que hemos planteado? Son decisiones contra el tiempo y el espacio. Nunca mejor dicho, contra el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Contra el tiempo, ¿por qué? Porque las decisiones tienen que ser inmediatas. No se puede esperar. No podemos esperar al año. Tenemos que buscar respuestas efectivas lo antes posible. Es decir, estamos contra el tiempo. Y contra el espacio. ¿Por qué estamos contra el espacio? Claramente porque tenemos nuestras instituciones educativas cerradas. No contamos con la presencialidad. Con esa presencialidad que es un elemento tradicional de la educación escolar, pero también es el centro de la escuela misma. Entonces, tenemos que pensar en respuestas que tomen en cuenta una escuela cerrada, un aula cerrada. Características de las respuestas a la crisis. Un escenario educativo y disruptivo de emergencia. Las respuestas han girado en torno a elementos que tenemos a mano, ¿no? Eso es un instinto humano, tal vez, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tenemos alguna situación, lo primero que hacemos es buscar qué tenemos, una emergencia, con qué podemos solucionar. En este caso, la virtualidad online es un elemento que estaba ahí, muy trabajado desde la tecnología educativa, muy trabajado, muy implementado desde la educación superior, pero muy poco utilizado, muy poco trabajado en la educación escolar, en la educación de niños, niñas y jóvenes. Entendemos que hay diversas respuestas que pueden estar en otros marcos. Puede haber teleeducación, que está muy bien, esos procesos educativos con ayuda de la tecnología, de la televisión. Radioeducación también, ¿no? Hemos conocido experiencias en este contexto de modalidades que docentes se están inventando, ¿no? Con esa creatividad, con esa inquietud. Veíamos unas noticias en las cuales un docente ha decidido generar educación por correspondencia, al estilo de un cartero, ¿no? En una comunidad hacía la lección en papeles, las actividades, con todos los cuidados de bioseguridad, se dirigía en bicicleta a cada casa de cada uno de sus estudiantes para darles la lección, las prácticas, dejarles en su puerta y, bueno, pues dirigirse a otra casa, hacia otro estudiante, ¿no? Obviamente, con todo el distanciamiento, pero es una creatividad que por ahí ha tenido este docente y lo saludamos y lo felicitamos también. En este caso, esta conferencia se va a centrar en la respuesta de la virtualidad online. Esa virtualidad que tiene que ser un proceso de educación mediado por una tecnología, por la tecnología, por herramientas y recursos tecnológicos
que estén conectados al Internet. Las acciones inmediatas de emergencia. Como teníamos a mano, las autoridades han visto a la tecnología, a la virtualidad online, como ese recurso a mano. ¿Qué se ha hecho en ese marco? Las acciones inmediatas que se han generado desde los estados y las instituciones educativas como respuesta a la emergencia han girado en torno a estos 4 aspectos que los voy a detallar. Las medidas sanitarias, como hemos dicho, el cuidado de la salud, las cuarentenas, el dejar de lado la presencialidad. Por otro lado, la actualización docente en TICs, en TACs, tecnologías del aprendizaje también. Si bien nuestros docentes han sido formados en un proceso de enseñanza presencial, sabemos que conocen los medios tecnológicos, pero es necesario generar actualización. Hay casos de docentes que no han podido acceder a esta capacitación y este es el momento. Esas decisiones son importantes. Actualización docente en TICs y en TACs. Por otro lado, otra acción inmediata ha sido el acceso, conexión y conectividad. Muchos estados han generado convenios con empresas, con compañías de telecomunicaciones para generar mayor cobertura, precios diferenciados que permitan incorporar a este grupo de estudiantes muy amplio, que entiendan también la brecha tecnológica y puedan, con base en estos convenios, generar un escenario que sea el propicio o se aproxime, aunque sea, para poder implementar estas respuestas de emergencia de procesos educativos mediados por tecnología. La infraestructura e insumos tecnológicos ha sido otro elemento fundamental, el cual ha sido parte de estas acciones inmediatas. Al decir infraestructura e insumos tecnológicos, nos estamos refiriendo sobre todo a los sistemas de gestión del aprendizaje, de la enseñanza. Estos sistemas que son utilizados en educación superior, como ya les había mencionado, y que requieren en muchos casos compras de membresía, adecuación técnica, y sobre todo generar una infraestructura, un ecosistema tecnológico. ¿Para qué? Para que todas las respuestas puedan ser desarrolladas con el apoyo de estos insumos. En ese sentido, podemos afirmar que se ha caído de manera imprevista en la educación virtual, ¿no? Ahora, nos surgen bastantes interrogantes, entre las cuales podemos indicar las siguientes, ¿no? Son preguntas. ¿Se está pensando en una escuela virtual? Es decir, vamos a pensar directamente que ya no pensamos más en la presencialidad y ahora comenzamos a construir una escuela virtual. Entornos educativos virtuales mediados por la tecnología serán la respuesta. Las instituciones educativas serán capaces de albergar proyectos pedagógicos virtuales. ¿Existe el tiempo suficiente para realizar adaptaciones curriculares pertinentes al contexto? ¿La educación virtual abarca todo el sistema educativo o solamente serán medidas de emergencia? Claramente, estamos pensando en una educación virtual como respuesta a una situación de emergencia, a una situación de crisis. Claramente, nuestros currículums no han sido pensados desde la presencialidad. La educación virtual tiene sus limitantes también, y es importante mostrarlas, es importante conocerlas, y es importante poderlas administrar. Por ejemplo, ¿la educación virtual abarcará a todo el sistema educativo? Es una pregunta muy importante, ¿no? Yo me pongo a pensar, y este es un razonamiento mío, ¿no?
¿Qué sucede con la educación en la primera infancia, por ejemplo, ¿no? En los cuales los niños, en una educación presencial, eh, pasan por procesos eh, de alfabetización, en muchos casos, alfabetización inicial, aritmética básica, aprenden a contar, comienzan a trabajar su sistema motor con base en estímulos, manejan la plastilina, reconocen los colores. No sé si es que la educación virtual va a permitirnos abarcar a todo un sistema educativo. Creo que tenemos que ser conscientes y sinceros con nosotros mismos, con nuestras respuestas y con nuestra sociedad. ¿Qué tipo de respuestas podemos dar y cómo de efectivas van a ser estas respuestas? Por ahí se van a ir tejiendo un montón de retos que hay que analizarlos con mucha cautela y hay que tomar decisiones. Lamentablemente, hay gente, hay autoridades que tienen esa responsabilidad tan grande en sus manos. Entonces, bueno, esos son aspectos que hay que tomar en cuenta sobre la educación virtual. ¿Cómo se ha encontrado a las instituciones educativas con miras a esta implementación de la educación virtual? Bueno, acá en esta diapositiva, de manera caricaturesca, podemos graficar la situación de la educación y la tecnología en el aspecto de la educación virtual, ¿no? No nos estamos refiriendo esta vez a las modalidades, las innovaciones que tienen nuestros docentes. No queremos pelearnos con la presencialidad tampoco, no queremos pelearnos tampoco con la tecnología, pero este gráfico, esta imagen nos muestra que la educación en cuanto a la educación virtual ha avanzado como esa tortuguita que ahí vemos, ¿no? Y la tecnología avanza a pasos agigantados, a paso de una liebre conforme este gráfico. En la educación escolar, la presencialidad es fundamental, justamente por esos aspectos que he resaltado de la enseñanza de la primera infancia. Aspectos de sociabilizar, aspectos tan importantes como el compartir, aspectos que hacen a la práctica docente. Un aspecto tradicional es la exposición del docente, una clase magistral también podría ser, que son elementos muy tradicionales de la educación. Por otro lado, la tecnología, que avanza a pasos agigantados, se encuentra en este momento, bueno, nos encontramos en este momento en una cuarta revolución industrial, o revolución 4.0 la denominan, ¿no? En la cual la misma producción industrial está girando en torno a la tecnología. La realidad aumentada, la robótica, el Internet de las cosas, el Big Data, son elementos fundamentales a la hora de pensar en una producción. La tecnología está muy presente y al estar muy presente, justamente va desarrollándose a pasos muy, muy veloces a comparación de la educación. Muy rápido. La educación va innovando, pero no a la misma velocidad que la tecnología. Podemos discutir muchos elementos sobre esta afirmación. Obviamente, la tecnología tiene por detrás algunas intencionalidades. Tal vez eso se puede discutir en otros espacios. En este momento estamos graficando cómo estaba la educación en relación a la tecnología. Bueno, los sistemas educativos frente a esta irrupción de lo virtual. Vamos a aterrizar y vamos a ver aspectos más concretos de este contexto. Instituciones educativas, infraestructura tecnológica precaria, poco tiempo para adquirir sistemas tecnológicos de enseñanza-aprendizaje. No se ha podido desarrollar proyectos pedagógicos pertinentes a la crisis. El tiempo es muy corto, las respuestas son y tienen que ser inmediatas. Maestros y docentes, lamentablemente, en algunos casos han
se ha visto que no contan con formación en docencia virtual. No se les reclama para nada este punto. ¿Por qué? Porque ellos tienen su labor, y su labor es en el aula. Esos docentes que han sido formados en lo presencial, muy buenos docentes, no tenían, en ese sentido, tampoco les podemos reclamar por qué no tienen docencia virtual, por qué no tienen, ¿no? Si su labor, nosotros la conocemos, es en el aula. En ese sentido, más bien rescatamos y saludamos sus innovaciones, esa creatividad que están teniendo en este momento y ese empeño que le están poniendo a la hora de capacitarse, actualizarse en otros casos. Pocas competencias para la educación efectiva en línea, formados en educación presencial, condiciones precarias de acceso y conectividad. Algo importante es que muchos docentes son migrantes digitales, ¿no? Y otros migrantes digitales tardíos. Esto significa que no han nacido con la tecnología. Ellos tienen que recibir procesos de capacitación en competencias tecnológicas y conocer, incorporarse a este mundo, ¿no? Son migrantes tecnológicos. Y también ese punto es, por ejemplo, hay datos por ahí muy importantes, ¿no? Que muchos estudios los han resaltado. A mayor edad, menores competencias tecnológicas, y eso no solamente se da en los maestros, se da en cualquier persona. Es un dato que se da muy frecuentemente, ¿no? Y como digo, no hay por qué reclamar, esto no es ninguna debilidad, porque las condiciones de nuestros maestros formados en educación presencial no requerían este tipo de competencias. Condiciones precarias de acceso, bueno, al igual que nuestros estudiantes, niños, niñas, jóvenes, las condiciones de acceso de nuestros docentes pueden ser muy buenas, pero también hay casos en los cuales no hay buenas condiciones. Tema urbano-rural, por ejemplo, por citar, nos muestra una brecha. Existe mayor acceso en el ámbito urbano que en el rural, ancho de banda, accesibilidad. También los maestros son padres de familia. También los maestros tienen que compartir en muchos casos su computador, el computador de la familia, de la casa, con sus hijos que también están recibiendo procesos educativos. Tampoco hay 100% de conectividad, en el sentido de que no es inherente a que un docente, un maestro cuente con internet, ¿no? Sufren las mismas condiciones de acceso y conectividad que los estudiantes. Entonces, por ahí, ese es un elemento también a tomar en cuenta. Los estudiantes en este escenario irruptivo, poco familiarizados con el uso de las TACs. Ahí tal vez me dirán, pero ¿cómo que poco familiarizados? Si muchos de ellos están todo el tiempo en la tablet, en el computador, en red social, en el celular, chateando, etc. Esas son las TICs, pero también las TACs, las tecnologías del aprendizaje. Nuestros jóvenes son nativos digitales. Esa es una gran diferencia. Ellos han nacido en este momento en el cual la tecnología se anda revolucionando todo el tiempo, andan saliendo nuevos sistemas operativos, andan saliendo celulares y aplicativos, que los jóvenes están al día, al tanto, tienen esa intuición que por ahí las personas que no son nativos digitales no cuentan, que les planteas un problema tecnológico de instalar un programa, un software, y lo responden en un momento, arreglan la situación. ¿Por qué? Justamente porque ellos cuentan con esa noción, con esa lógica, la lógica con la cual están desarrollados estos programas. Sin embargo, estos nativos tecnológicos tienen la particularidad de tener una relación netamente de entretenimiento con la tecnología.
Pocos son los jóvenes que hayan tenido acceso a tecnologías de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? En ese sentido, también ellos necesitan procesos de capacitación, de actualización. Obviamente, tal vez la rigurosidad, el tiempo que se emplee para estos procesos va a ser inferior, ya que ellos cuentan justamente con esa capacidad, ¿no?, de haber nacido en este momento en el cual las nuevas tecnologías, bueno, las tecnologías se apoderan de todos los espacios, de las mismas relaciones sociales, y bueno, pues, y el tema de las condiciones de acceso y conectividad, como ya hemos visto en el tema de los maestros, pasa lo mismo, los estudiantes tienen sus hermanos, tienen familias de cinco niños, de 5 jóvenes, necesitan 5 computadores, tal vez 5 tablets. Entonces ahí es donde tenemos que poner atención, tenemos que tomar en cuenta eso, tenemos que evitar generar espacios que generen exclusión, que acrecienten estas brechas. Entonces toda respuesta tiene que ser pensada en el marco de este escenario irruptivo, en el cual lo virtual se ha venido a hacer de la respuesta para esta continuidad educativa. Por otro lado está el proyecto pedagógico, fundamental para la educación, fundamental. Currículums altamente presenciales. Obviamente han sido pensados desde la presencialidad, toman en cuenta bibliotecas, laboratorios, talleres, la educación técnica, por ejemplo, la educación técnica productiva. Solo algunos contenidos pueden ser impartidos de manera virtual, como hemos visto en el tema de la educación de primera infancia. Por ahí, según muchos estudios, los elementos teóricos son mucho más fáciles de transmitirlos que los elementos prácticos. Resaltamos totalmente la creatividad de nuestros docentes, que se están dando los modos para utilizar estas tecnologías para poder generar estos procesos educativos, para poder transmitir estos contenidos prácticos también. Y también se necesita la participación de la familia en muchos casos. En ese sentido, este escenario se constituye de esta manera, con esas características importantes. Bueno, entonces, los insumos que se tenían a mano para responder a esta emergencia de manera inmediata, como hemos dicho, en esta conferencia van a ser la virtualidad online. Vamos a resaltar algunos aspectos de la educación presencial y de la virtual. Como todos conocemos, y de manera rápida vamos a puntualizar aspectos de la presencialidad. Existe un mayor vínculo entre el maestro y el alumno, la comunicación es directa, es efectiva, también se dan otros tipos de comunicaciones, la comunicación gestual, por ejemplo, una comunicación no verbal, también, el aprendizaje grupal a un mismo ritmo, en un mismo espacio, menos posibilidades de tener fallas técnicas, menos posibilidades de que estas brechas tecnológicas se presenten, horarios y lugares establecidos, la escuela, la asistencia es fundamental, en ese sentido es muy poco flexible, y los métodos de enseñanza son los tradicionales y no necesariamente se utilizan las TICs. Por otro lado, lo virtual, el alumno es el centro del aprendizaje, es receptor de la información entregada por el tutor. El ritmo y la manera del aprendizaje la define el alumno, es altamente flexible. Está mediado por las tecnologías, la comunicación se puede dar con base en dinámicas sincrónicas, asincrónicas entre alumnos, docentes, tutor. El acceso a las clases y materiales puede ser dado en cualquier lugar, momento, siempre que se cuente con internet, ¿no? Y claro, también está la modalidad semipresencial, que es aquella modalidad que conjuga lo presencial y lo virtual. Lo semipresencial y lo virtual son modalidades que han sido utilizadas y son utilizadas y tienen bastantes avances en educación superior.
En la educación posgradual, sobre todo, hay maestrías, diplomados, 100% virtuales, en la cual se da por sentado que el participante va a tener un hábito de estudio, por ejemplo. Va a tener capacidad de descargar sus contenidos, leerlos, estudiarlos, realizar sus actividades en el momento que ellos gusten, para así realizar sus procesos de formación, ¿no? Por eso es que la virtualidad requiere justamente ese componente de autonomía, pero también de hábito de estudio. Algo que nuestros estudiantes en la escuela, los colegios, están generando, ¿no? Entonces necesitan ese empujón nuestros estudiantes, cosa de que se asume que en la educación superior ya cuentan con esos, con esos hábitos de estudio, con esa autonomía para manejar el ritmo de su aprendizaje. En el marco de esta educación virtual, hay modelos de aprendizaje. Nuevamente, vuelvo a recurrir a la educación superior, quien es la que nos está dotando en este momento de las herramientas y de los insumos tecnológicos para poder dar continuidad y generar estas respuestas efectivas. El e-learning, bueno, es ese modelo de enseñanza y aprendizaje que emplea el Internet y las TICs como herramientas. Es una evolución respecto al aprendizaje a distancia. Bueno, el aprendizaje a distancia era aquel aprendizaje que muchos lo conocían por correspondencia, por correo electrónico, que me acuerdo en los años 90 este tipo de modalidad comenzó a potenciarse, pero no requería, por ejemplo, una conexión continua a Internet. Uno podía entrar a un correo electrónico, descargar sus contenidos y listo, trabajarlos. El e-learning ya maneja conexiones a Internet, obviamente porque también maneja herramientas y recursos tecnológicos que están en constante flujo de información con la red. Ahí están, por ejemplo, las actividades sincrónicas, que más adelante las vamos a ver, que son actividades que necesitan conexión en el momento. Pasamos al M-Learning, que es el Mobile Learning, que es el aprendizaje empleando dispositivos móviles como herramientas. Enfatiza la idea de que se puede aprender en cualquier lugar y momento. Esta es una optimización del e-learning para dispositivos móviles. De un tiempo a esta parte ha habido una gran revolución en cuanto a los dispositivos móviles, ¿no? Uno ya puede contar con una infinidad de aplicativos, de aplicaciones que están en el dispositivo móvil y obviamente el e-learning ha optimizado para también estar presente ahí. Ese es el M-Learning. Y el B-Learning, que es el Blended Learning, bueno, que se trata de una combinación de los entornos virtuales físicos en el proceso de aprendizaje, combina el enfoque pedagógico desarrollando la eficacia y las oportunidades de socialización de los participantes con los avances tecnológicos que ofrece el aprendizaje en línea. Es un modelo de aprendizaje muy recomendado, justamente porque nos permite generar procesos de enseñanza-aprendizaje que recojan lo más valioso de cada modalidad, de lo presencial, procesos de sociabilización, y de lo virtual, estas herramientas, estos sistemas de gestión del aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos estos modelos de aprendizaje de la educación superior que también pueden servir a la hora de pensar estas respuestas educativas para la continuidad en este momento de emergencia, de urgencia. Algo fundamental en la educación, en la enseñanza virtual, es las dinámicas. La dinámica sincrónica y asincrónica. Bueno, pues en la enseñanza virtual, cualquier tipo de actividad va a tener que adscribirse a lo sincrónico o asincrónico. Y cualquier proyecto va a tener que, en el mejor de los casos, intentar combinar. Porque al generar combinación vamos a generar algo que es importante, que es flexibilización. Sincrónico. El emisor y el receptor del mensaje operan en el mismo marco temporal
así como nosotros en este momento estamos en el mismo momento conectados en esta actividad sincrónica, es necesario que las personas se encuentren conectadas al mismo momento y se puede dar aprendizajes grupales. El asincrónico. Se transmite el mensaje sin necesidad de que el emisor y el receptor estén conectados simultáneamente. Aprendizaje autónomo, cada quien aprende a su ritmo. Y el combinado, que, como ya había mencionado, es un proceso altamente flexible que se hace de lo sincrónico y de lo asincrónico. Cada una de estas dinámicas cuenta con sus propios recursos informáticos, con sus propios recursos tecnológicos. Por ejemplo, sincrónico, una videoconferencia, un wiki que puede ser armado entre varios estudiantes, varios participantes, desde diversos lugares, pero sobre un mismo documento. Asincrónico, tenemos los foros, los chats, los correos electrónicos en muchos casos, en los cuales uno puede hacer una consulta, puede mantener contacto, pero no necesariamente va a ser inmediato. Entonces, estas dinámicas de la enseñanza virtual son fundamentales tomarlas en cuenta y tomar en cuenta que una modalidad, una dinámica combinada es una modalidad flexible. Por ahí, un estudiante no cuenta con un ancho de banda suficiente y solo puede conectarse un tiempo determinado, entonces las actividades asincrónicas son muy valiosas. Tampoco es bueno centrarse solamente en lo sincrónico. Tampoco es bueno centrarse solamente en lo asincrónico. Hay que saber equilibrar. Más adelante vamos a ver qué elementos nos van a determinar este equilibrio. Bueno, entonces, ya entrando al núcleo central, la enseñanza remota para la continuidad educativa. ¿Por qué estamos hablando de enseñanza remota y no aprendizaje remoto? No estamos hablando de educación remota. Estamos hablando de enseñanza remota, en primer lugar por su definición. Es el acto, es la práctica, la profesión de un maestro, el intercambio concertado de conocimiento y experiencia. Y además, y sobre todo, las primeras tareas realizadas al cambiar la metodología bajo estas circunstancias de emergencia, las están realizando nuestros maestros, los instructores, los profesores, los tutores, son quienes están cambiando este modelo de enseñanza. Podríamos hablar de enseñanza-aprendizaje. Lamentablemente, en este momento no contamos con insumos que nos garanticen, y puede sonar muy fuerte, y hay que también escucharlo con un poco de cautela. No contamos con elementos que nos garanticen la enseñanza, ¿no? Por ahí el proceso, perdón, no digo la enseñanza, el aprendizaje, mil disculpas. No contamos con insumos que estén garantizando o con datos indicadores diagnósticos que estén garantizando el aprendizaje de nuestros jóvenes. Por eso nos estamos centrando en la enseñanza. No estamos idealizando nada acá, ¿no? Estamos siendo muy realistas, muy sinceros, ¿no? Al plantear esta ponencia y al plantear estas reflexiones, esta problemática tan compleja. Entonces, por eso nos estamos centrando en la enseñanza y no en proceso de enseñanza-aprendizaje, ni tampoco en aprendizaje en concreto. Bueno, vamos a tener un marco reflexivo para ya ver el núcleo de esta ponencia. Nuestro marco reflexivo es diferenciar los procesos educativos actuales de los programas de educación en línea, ya que es muy diferente un programa educativo en línea planificado que un proceso de enseñanza remota de emergencia. Acá tenemos que poder diferenciar ya, ¿no? Ya tenemos que ser capaces de diferenciar entre un programa educativo en línea y un proceso de enseñanza remota de emergencia, que es lo que actualmente estamos desarrollando. Lo que actualmente, los elementos que nuestras respuestas están tomando en cuenta. Enseñanza remota de emergencia mediada por tecnologías. Un proceso de educación en línea tiene características particulares muy distintas a las que ahora estamos trabajando en nuestros procesos de enseñanza como respuesta y para dar continuidad educativa.
Procesos de educación en línea son pensadas desde objetivos, desde currículos, desde metodologías didácticas, evaluación misma, desde la educación en línea, desde la virtualidad. Nosotros hemos entrado a la virtualidad, como ya hemos mencionado antes, de manera irruptiva, de un momento para otro, en el cual el proyecto educativo no ha sido pensado desde esta modalidad virtual. ¿Qué significa eso? Que por un lado tenemos una educación en línea planificada y un proceso de enseñanza remota de emergencia. Entonces, este proceso de enseñanza de emergencia remota y los procesos de educación en línea, los proyectos educativos en línea, bien planificados o planificados desde la virtualidad, tienen que tomar en cuenta estos dos aspectos fundamentales, tanto como digo, los procesos educativos en línea como estas nuestras respuestas inmediatas a la emergencia. El enfoque tecnologicista, que se centra en los componentes tecnológicos, minimiza las limitaciones de las TICs, exagera sus bondades, es muy tecno-optimista y que nos muestra a la tecnología como el fin y no el medio. Ahí es donde tenemos que tener mucha atención y mucho cuidado. La tecnología en este momento no tiene que ser el fin y no lo va a ser tampoco, ¿no? Es el medio para algo, es el medio para nuestros procesos educativos. ¿Cuál es el fin? El proceso educativo. ¿Cuál es el fin? El objetivo pedagógico, nuestro proyecto pedagógico. Por otro lado está el enfoque de proceso educativo, que persigue un objetivo de enseñanza y aprendizaje y toma en cuenta el contexto en el cual se desarrolla el proyecto educativo. Es importante tomar en cuenta el contexto. Es importante conocer con quiénes vamos a trabajar, a quiénes vamos a impartir nuestros contenidos. El enfoque de proceso también cuenta con una propuesta curricular que permite lograr los objetivos, pensada desde una cierta modalidad, pero esta propuesta curricular está encaminada, tiene una secuencia lógica para lograr sus objetivos. La educación no solamente es la transmisión de contenidos, sino más va a ir más allá. El enfoque de proceso educativo nos invita a eso, a no poner límites al proceso educativo, con decir, bueno, ya se sabe cierto X contenido, se ha transmitido X información, listo, está el proceso educativo. Ese no es un proceso educativo y lo vamos a ver más adelante. El enfoque del proceso educativo es integral y se le da espacio a la comunidad educativa. Entonces, es integral porque, como ya hemos mencionado antes, no solamente es transmisión de contenidos, es mucho más. Por un lado, muchas respuestas pueden estar centradas en un enfoque tecnologicista, mostrando cifras, mostrando indicadores, que a la larga estas cifras, estos indicadores, son números fríos. Tantas computadoras, tantas tablets, tanto ancho de banda, el mejor sistema de gestión educativa. Bueno, perfecto, excelente. Pero, ¿para qué nos sirve eso? ¿Cuál es el sentido que nosotros le vamos a dar a esta tecnología? Entonces, no es bueno centrarse en un enfoque tecnologicista, nunca perder de vista el proceso educativo, que va a ser el fin de este medio que va a ser la tecnología. Bueno, el proceso educativo entonces, ¿qué es lo fundamental? Como desarrollo integral. El proceso educativo consta de elementos que no los debemos perder de vista a la hora de plantear respuestas, de plantear estos procesos pedagógicos de enseñanza de emergencia. Las habilidades sociales, culturales y ciudadanas son fundamentales. Más que contenidos y habilidades tecnológicas, tiene un importante proceso de educación, de socialización. Es importante estas habilidades, saberlas desarrollar, saber gatillar actividades dinámicas, elementos que permitan
potenciar estas habilidades sociales, culturales y ciudadanas. Por otro lado está el aspecto humano de la educación, que nunca lo debemos perder. Conexión humana inmediata, transmisión de elementos éticos, valores, sensibilidades, reconocer al otro, conocer al otro, ponernos en el lugar del otro. Elementos que son fundamentales en un proceso educativo, que deja de lado, está bien, en este momento vamos a dejar de lado un enfoque tecnologicista. No nos queremos pelear con la tecnología, no lo vamos a hacer. Es más, si nos peleamos en estos momentos con la tecnología, estaríamos generando un gran conflicto. Es el peor momento para pelearse con la tecnología. Pero es importante que todas las acciones que asumamos tengan un sentido del proceso educativo. Que toda la tecnología sea utilizada a partir del sentido mismo que le vamos a dar nosotros desde nuestro proyecto pedagógico. Incorporar valores, sensibilidades, elementos éticos, fundamental en estos momentos. No porque estamos en cuarentena, no porque estamos con nuestras aulas cerradas, vamos a dejar de lado el verdadero sentido de un proceso educativo. Los aprendizajes significativos, la discusión, la experimentación, la interacción, la reflexión, esos procesos en los cuales lo que aprendo lo pongo en práctica, lo que aprendo lo veo en mi casa, lo que aprendo lo veo en mi comunidad, lo que veo en un texto lo puedo ver en la realidad, si así se quiere. Entonces son estos elementos fundamentales que deben darle sentido a la tecnología. Y nuestra propuesta debe estar y debe tomar en cuenta estos aspectos. De hecho, no es para nada imposible, ¿no? Es más, hemos visto tanta creatividad de nuestros docentes que se están dando sus modos, están generando espacios virtuales, están incorporando a la comunidad, a las familias, siempre tomando en cuenta que pueden existir, que existen estas brechas tecnológicas. Entonces, el proceso educativo va a darle sentido a el uso de la tecnología educativa. Bueno, los objetivos educativos en este aspecto fundamental. Define el uso de la metodología y de los recursos. Es lo que les decía antes. Es importante considerar los objetivos del aprendizaje y diseñar secuencias didácticas combinando diferentes métodos. Tenemos dinámicas sincrónicas, tenemos dinámicas asincrónicas, tenemos dinámicas que pueden combinar lo sincrónico y lo asincrónico, tenemos insumos, herramientas, tenemos la herramienta del Zoom, tenemos sistemas muy bien optimizados de gestión educativa, pero estos sistemas no los vamos a incorporar en nuestra práctica porque son los más recientes, porque todos se están utilizando, porque, bueno, está de moda. No. Acá el uso de cada una de estas herramientas va a estar definido por un objetivo educativo. En ese sentido, es muy valioso que mientras conozcamos mayores posibilidades, tengamos mayores posibilidades de utilizar, de hacer uso de recursos, herramientas tecnológicas para nuestros procesos educativos, tenemos ese amplio bagaje que nos permite seleccionar conforme la definición de nuestros objetivos educativos. Calidad no es cantidad, eso está claro. No porque voy a tener mayores actividades, no porque voy a utilizar mayores recursos, va a significar que es de mejor calidad. Para nada. Al contrario, la calidad va a estar definida por la consecución de estos objetivos educativos, la solidez de este proyecto educativo y obviamente por rescatar esos elementos que van más allá de la transmisión de los contenidos y de la transmisión de la información. Bueno, vamos a pasar. ¿Qué se pierde si se opta por un enfoque tecnologicista? Bueno,
el tipo de comunicación, la cooperación en el aprendizaje, reciprocidad y respeto, solidaridad, atención plena, diálogo, empatía, compañerismo. Al hablar de un enfoque tecnologicista, no estamos peleándonos con la tecnología, sino más bien estamos alertando de que no todo es pensar en los elementos tecnológicos, sino más bien es pensar en esta conjunción entre elementos tecnológicos, medios y nuestros fines, nuestros objetivos pedagógicos. ¿Qué se evidencia si se opta por un enfoque tecnologicista? Ya lo hemos visto al principio, lamentablemente. Se evidencia la desigualdad social, las brechas tecnológicas, la deserción escolar que se puede dar, las diferencias en el rendimiento. Tendría que ser un programa planteado desde un enfoque tecnologicista, nos va a generar muchos conflictos, nos va a visibilizar muchas desigualdades y tenemos que tener cuidado ahí. Tenemos que tener mucho cuidado y es importante que vayamos puntualizando y resaltando estos aspectos para que no caigamos netamente en este aspecto tecnologicista. Y aquí está, contar con la infraestructura tecnológica no garantiza el éxito de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La educación y la tecnología pueden ser muy buenos aliados. Y es así, eso es lo que estamos viendo. Conjuncionar un enfoque tecnologicista, un enfoque tecnológico, con un enfoque del proceso educativo, va a generar muy buenos resultados. Conocer las limitaciones de la tecnología nos va a permitir dejar ese optimismo tecnológico por ahí y nos va a permitir pensar en que la garantía del éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje va a girar en torno a aspectos más de fondo, ¿no? Como los hemos mencionado antes. Entonces, por un lado está, como hemos mencionado, la enseñanza en línea efectiva y por otro la enseñanza remota para la continuidad educativa. La educación en circunstancias excepcionales, crisis y emergencia. Vamos a ver qué es la enseñanza remota para la continuidad educativa y cómo se diferencia de la educación efectiva en línea. La educación en línea efectiva, bueno, ha sido trabajada durante varias décadas ya, no es nada nuevo, en el sentido mismo de el trabajo que se ha dado y se da en la educación superior. Es efectivo con un diseño y una planificación del programa detallado, modelo sistemático para el diseño y desarrollo. Es decir, si estamos pensando en un proceso educativo netamente en línea virtual, tenemos que empezar de cero. Tenemos que empezar de cero pensando todo lo que es el diseño, la planificación, el currículo, ¿no? Los objetivos, los contenidos, la evaluación y bueno, es pensar en un proyecto. Un proceso de educación en línea es efectivo, es un proceso que tiene muy buenos resultados, es un proceso que es implementado en la educación superior. El diseño y las decisiones determinan la calidad de la enseñanza, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto. Este diseño, estas decisiones van a determinar, estas decisiones de qué insumos, de qué recursos, de qué herramientas tecnológicas utilizar, de qué relación va a tener con nuestro proyecto, va a definir esta calidad de nuestra enseñanza. En esta parte les voy a ofrecer 9 dimensiones del diseño del proceso educativo en línea, ¿no? Esta parte es muy, muy interesante, sobre todo porque ha sido trabajada por especialistas en tecnología educativa, en esta gente que ha investigado bastante, investiga y desarrolla procesos educativos en línea, planifica y que no improvisa, digamos, ¿no? En el sentido de que su tarea es justamente pensar en estos procesos educativos en línea. Se han identificado 9 dimensiones que son fundamentales. Vamos a ver cada una de estas dimensiones. La modalidad.
Por ejemplo, está la modalidad Blended, que es de más de 50% online, o entre 25 y 50 online, o en línea face to face, o 100% online, ¿no? Esta es la modalidad en la que vamos a pensar nuestro proyecto. El ritmo. ¿El ritmo cómo va a ser del proceso educativo? El ritmo adaptado al alumno, adaptado a la clase, adaptado al contenido o combinado. Proporción de estudiante por profesor. Menos de 35 participantes de estudiantes, un profesor. De 36 a 99 estudiantes, un profesor. De 100 a 999, un profesor. Más de 1000 estudiantes, un profesor. Estas cifras me parecen realmente hasta casi irreales si es que las descontextualizamos. Pero no, las tenemos que ver en el marco de este cuadro que estamos apreciando en las pantallas. Después va a tener sentido este profesor para 1000 estudiantes. En una educación presencial eso es imposible. Eso hasta sería, no sé, más de 1000 estudiantes, capaz que es hasta una negligencia, ¿no? Pedagogía, expositiva, práctica exploratoria, colaborativa, pueden existir otras. Con nuestra experiencia podemos nutrir esto. El rol del profesor en línea, enseñanza activa, poca presencia en línea o ninguna. Aquí igual nos descoloca esto, ¿no? ¿Cómo el rol del profesor va a ser ninguno? Bueno, no lo descontextualicemos. Veamos en este marco de las 9 dimensiones para planificar, para diseñar un proceso educativo en línea y ya vamos a verle el sentido. El rol del estudiante en línea, leer, completar problemas o contestar preguntas, realizar simulaciones o exploraciones de recursos, trabajo colaborativo. La sincronía, lo que hablábamos, solo asincrónico, solo sincrónico, mezcla de ambas. Estos elementos de la sincronía van a delimitar, van a definir nuestras dinámicas, nuestras actividades. El rol de la evaluación en línea, bueno, esta misma semana justamente el compañero del instituto Javier Paredes ha tenido una muy brillante exposición sobre el rol de la evaluación y el feedback en esos procesos de enseñanza en línea, ¿no? Es importante que también podamos nutrirnos de esos elementos para poder generar este diseño, ¿no? Hay elementos muy importantes, determinar si el alumno está preparado para un nuevo conocimiento, ese es un rol de la evaluación. El feedback, el sistema apoya al alumno, informar al alumno o al profesor sobre el estado del conocimiento, contribuir a la evaluación final, identificar a los alumnos con riesgo, son elementos que nosotros podemos optar para el rol de la evaluación en línea. Y la fuente del feedback, automatizado, profesor y compañeros. Bueno, entonces, estos 9 dimensiones con sus variables, con sus grados, digamos, nos van a permitir aproximarnos a un diseño de un proceso educativo en línea. Sin embargo, obviamente, no tiene un candado esto. Lo que sí es importante es que tomemos en cuenta las dimensiones. Los grados de efectividad ya nosotros los podemos ir viendo, justamente tomando en cuenta nuestros objetivos pedagógicos. Voy a hacer un curso ahorita. Vamos a armar un curso y voy a ser bien extremista para que vayamos dándole sentido a algunos elementos que están presentes en este gráfico, en esta tabla. Modalidad. El curso va a ser 100% online, ¿no? Vamos a pensar, como digo, de manera extrema para que así se pueda graficar de manera más clara cómo podemos ir armando y cómo una opción va a definir la otra selección y así sucesivamente. Modalidad 100% online. Va a ser un curso masivo, ¿ok? Un curso MOOC masivo. 100% online va a ser. El ritmo va a estar adaptado al alumno, porque se van a inscribir, no sé, personas que trabajan todo el día y que solamente tienen acceso a internet, no sé, 1 hora al día y un día domingo, pero bueno, cada participante ya verá cómo va a ser su ritmo. Entonces, ahí ya vamos a escoger adaptado al alumno, no adaptado a una clase, a un desarrollo. Proporción de estudiante por profesor. Bueno, acá pueden haber 1000 estudiantes. ¿Por qué?
porque va a ser un proceso automatizado. Un curso MOOC es un curso masivo en el cual en un sistema está cargada toda la información. Entonces vamos a tener un profesor que no va a ser, en realidad, no va a generar este proceso de impartir contenidos, etcétera, sino más bien va a ser el generador de este espacio formativo o de capacitación. Pedagogía. Va a ser una pedagogía expositiva, práctica, colaborativa o exploratoria. En este caso va a ser exploratoria porque le vamos a dar a los participantes que exploren en todas sus actividades, y como va a ser al ritmo del alumno, pues ellos ya verán. El rol del profesor en línea, ninguno. Va a ser es muy gracioso hablar de esto, ¿no? Pero existen esos extremos, existen cursos MOOC que los imparten algunas instituciones. Nosotros hemos sido parte alguna vez, tal vez, de estos cursos. No estamos discutiendo su calidad para nada, no estamos discutiendo tampoco su efectividad, pero sí sabemos que existen y no nos estamos inventando, ¿no? En estos cursos estamos enfrente de una pantalla y bueno, a un sistema que vamos desarrollando un montón de actividades, realizando un conjunto de lecturas, pero bueno, lamentablemente en esos procesos educativos no conocemos a quién estará detrás de este proceso formativo. Sí sabemos que ha sido un equipo o un docente que ha armado, pero en el momento de impartir el mismo curso o proceso de capacitación, no tenemos interacción alguna. El rol del estudiante en línea: leer, completar problemas o contestar preguntas, realizar simulaciones o explorar recursos, trabajo colaborativo. Acá va a ser, no sé, completar problemas o contestar preguntas, ya que va a ser automatizado. La sincronía va a ser una sincronía, va a ser asincrónico, porque pueden haber 1000 estudiantes, difícilmente vamos a juntar a 1000 estudiantes en un mismo momento, entonces va a ser asincrónico porque el ritmo está adaptado al alumno y porque es 100% online, ¿no? Y el rol de la evaluación en este sentido va a ser contribuir a la evaluación final, porque va a ser un proceso sumativo en el cual, bueno, si completan las actividades y tienen su calificación, van a obtener una buena evaluación final y van a aprobar. Y la fuente del feedback puede ser automatizada, o profesor o compañero. Los compañeros no los vamos a conocer, el profesor lamentablemente tampoco, y entonces va a ser un proceso automatizado. Ese es un curso MOOC masivo. Se ha tomado en cuenta cada uno de estos aspectos para poder diseñar. Asimismo, podemos tomar en cuenta estas mismas dimensiones para presentar un diseño y un proceso educativo en línea que responda a nuestra realidad. Obviamente, y me van a decir, obviamente un curso MOOC no se asemeja para nada a una enseñanza, a un proceso pedagógico escolar. Les doy toda la razón, ¿no? Pero es importante tomar en cuenta las 9 dimensiones, y yo he querido trabajar, bueno, con este ejemplo, exagerándolo para que sea más visible el uso de cada uno de estas dimensiones para un diseño de un proceso educativo. Esta tabla ha sido elaborada con base en el documento de Learning Online de Mens, Bhatia y Murphy, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta estos aspectos, y también es importante seguirlos nutriendo. Son una sugerencia, ¿no? Sabemos muy bien que no hay recetas en este momento, tampoco hay tampoco tenemos certidumbre sobre lo que va a suceder, ¿no? Entonces, es una etapa en la que estamos viviendo, en la que tenemos que intentar, tenemos que sacar nuestra máxima creatividad para efectivizar respuestas inmediatas, pero también respuestas coherentes, conscientes y contextualizadas. Pasamos entonces. Comunidad de aprendizaje, el proceso social y cognitivo más allá de la transmisión de información. Es sumamente importante en este sentido también tomar en cuenta e intentar generar la comunidad de aprendizaje. Tenemos que, como ya hemos dicho, el proceso educativo tiene que ir más allá de la simple transmisión de información. Es importante generar espacios de apoyo con recursos sociales
y co-curriculares, perdón. Los contenidos son una pieza más de un ecosistema compuesto por recursos formales, informales y sociales. La simple transmisión de contenido en línea puede ser rápida, barata, en muchos casos, en algunos casos, pero no se puede confundir eso con una educación en línea robusta. Bueno, ¿qué nos plantea esto? ¿No? Nos plantea que esas 9 dimensiones, que son buenos elementos a la hora de diseñar una propuesta, tenemos que tomar en cuenta e intentar generar una comunidad de aprendizaje con el apoyo de nuestros recursos tecnológicos, generar un ecosistema, es muy importante. La educación presencial, por ejemplo, no es pues solamente el aula. El aula es un recurso que tiene la educación presencial. La educación presencial tiene el aula, tiene los laboratorios, tiene los talleres, tiene las bibliotecas, tiene los campus, la misma infraestructura, la escuelita, ya es parte de esta presencialidad. De la misma manera, tiene que ser la propuesta, el diseño, tiene que tomar en cuenta y asemejarse a esto, ¿no? A tener recursos audiovisuales, a utilizar una u otra insumo, recurso tecnológico, en función siempre de nuestros objetivos. Acá es importante pensar el proceso educativo desde un aspecto social y cognitivo. Les voy a contar brevemente una anécdota y algo que está pasando actualmente en nuestro contexto. Se ha dado la masificación de los programas virtuales de capacitación, de formación. Se han dado en este contexto que la virtualidad es la única respuesta o que la virtualidad nos puede dar los insumos para generar respuestas a procesos educativos, a procesos de enseñanza, de formación continua, por ejemplo. En el Instituto Internacional de Integración Convenio Andrés Bello, ya hace mucho tiempo impartimos programas de formación en posgrado y en distintas modalidades, ¿no? Tenemos presencial, semipresencial, virtual. Nuestros programas virtuales están enfocados a profesionales, docentes, que no cuenten con, por un lado, tiempo para asistir a las sesiones presenciales, a las clases, o no cuenten con recursos tecnológicos, o no cuenten con, no estén en la misma ciudad. Muchos docentes se encuentran, por ejemplo, en provincias y llegan 2 veces a la semana a la ciudad. Entonces, para ellos es más accesible entrar a un curso virtual porque cuando tienen conexión, se conectan y van desarrollando sus actividades, ¿no? En ese sentido, nuestros procesos de formación, nuestros procesos educativos virtuales se hacen de herramientas y recursos que nos permiten generar un ecosistema que conjuga, por un lado, actividades dinámicas sincrónicas y, por otro lado, asincrónicas. Estamos hablando solamente de nuestra modalidad virtual, por si acaso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Con la masificación de los cursos virtuales, de estos procesos educativos virtuales, de estos procesos de formación virtuales, muchas personas han optado por inscribirse a cursos, diplomados, y ha sido su primera experiencia en el marco de un proceso de enseñanza-aprendizaje virtual. Antes no lo hacían. ¿Por qué? Porque solamente, porque existía desconfianza. Desconfianza de un sistema, desconfianza de una modalidad mediada por una tecnología. Teníamos un enfoque más tradicional. Los únicos que se inscribían, como he mencionado, eran aquellas personas que en verdad no tenían la opción de estar en el aula. Entonces,
En este momento de la masificación de esta oferta, ¿qué ha pasado? La primera experiencia de mucha gente ha sido en un curso virtual que ha sido impartido solamente en la plataforma Zoom, por ejemplo, que lamentablemente se ha centrado en ese aspecto de transmisión de contenido, transmisión de información, un docente, un facilitador que solamente transmite el contenido, y se ha dejado de lado un soporte bibliográfico, se ha dejado de lado un proceso evaluativo, se ha dejado de lado un sistema de enseñanza y aprendizaje virtual. Solamente se ha centrado en el Zoom. ¿Qué nos ha pasado? Hemos tenido una oferta formativa justamente en modalidad online, y lo primero que nos han preguntado es, ¿y a qué hora son los encuentros de Zoom? ¿A qué hora son las clases? Nosotros, como estamos manejando el modelo combinado, les decimos que hay una clase por semana y que la metodología es aula invertida, flipped classroom, en la cual el participante ingresa a un sistema de aprendizaje en el cual tiene los recursos educativos, los materiales educativos, perdón, los recursos, descarga lecturas, ve material audiovisual, es un proceso autónomo, pero nos encontramos una vez por semana o 2 veces por semana en una actividad sincrónica, en una videoconferencia, y el estudiante ya después de haber leído, después de haber conocido los contenidos, de haber explorado, va a ese espacio y transmite sus dudas, transmite sus impresiones, comparte sus impresiones, plantea sus experiencias. Entonces es un espacio en el cual estamos combinando, estamos generando esta comunidad de aprendizaje, un ecosistema en el cual puede, en el cual se hace de diversos recursos, sincrónicos, asincrónicos. Entonces, lo que pasó es que la gente preguntaba eso de si hay Zoom o no hay Zoom, y cuando le decías que solamente había una clase, se mostraba muy extrañada la persona y decía, entonces, ¿cómo va a ser? Porque yo he pasado cursos y todo era en Zoom. Está bien, ese es solo un recurso. No podemos centrar el proceso educativo, no podemos conseguir objetivos, no podemos hablar de enseñanza-aprendizaje si vamos a utilizar solo un recurso, ¿no? Entonces, ahí está nuestra responsabilidad también, ¿no? Como docentes, como personas que vamos a diseñar estas propuestas formativas, estas respuestas en este momento tan crítico, tenemos que saber combinar, saber ver esos 9 elementos para presentar una propuesta robusta, pero una propuesta que responda al contexto actual. En ese sentido, es importante que las personas también conozcan que una modalidad virtual, una enseñanza virtual, es un conjunto de herramientas y no solamente está centrado en un docente que va a impartir contenidos, información, y un estudiante que va a escuchar y escuchar. Esa es una posible, esa es una crítica que hago y es algo que resalto para evitar caer en eso. Y esto viene a cotación de resaltar y darle mucha fuerza al proceso educativo. Bueno, ya llegando al final, vemos las características de la enseñanza remota de emergencia, que es muy distinta a la educación virtual, a los programas diseñados desde lo virtual. Entonces, tenemos que tener en claro estos elementos, y a partir de estos elementos, tomando en cuenta tal vez esas 9 dimensiones, los aspectos contextuales, los aspectos de los objetivos pedagógicos, ya podemos ir generando estas respuestas. La enseñanza remota de emergencia responde a un cambio súbito de modelos instructivos a otros alternativos como consecuencia de una situación en crisis.
¿no? Es una respuesta inmediata a la crisis. Su objetivo es de proporcionar acceso temporal a la enseñanza y a los recursos tecnológicos educativos de una manera rápida y fácil de configurar. Es temporal. No vamos a continuar en los procesos educativos bajo esta lógica de enseñanza remota de emergencia. Si es que va a tener que continuar la virtualidad, bueno, tendrá que continuar, pero pensada desde la virtualidad, ya no desde la presencialidad. Esperemos que, bueno, de hecho sabemos que el proceso va a ser lento, tiene que ser un proceso seguro, precautelar la salud de nuestros niños, jóvenes, docentes, se va tal vez combinar y poco a poco tal vez iremos ingresando a esta nueva normalidad que nos irá definiendo nuestras prácticas, pero es importante que ya tengamos en cuenta estos elementos que hemos ido lanzando a la hora de proponer, a la hora misma de generar una posición, ¿no? Cada uno va analizando esto y va diciendo, y va razonando, va viendo qué es lo más conveniente conforme a su contexto, qué es lo más consciente, qué es lo más sincero. Y bueno, la tarea docente. Bueno, la tarea docente en el marco de la enseñanza remota, además de la de impartir los contenidos, está el diseño, el desarrollo y el proceso de implementación, la creatividad y originalidad para satisfacer las necesidades de los alumnos y la comunidad educativa. Además de todas las tareas que tenían nuestros docentes, que tienen nuestros docentes, se les ha sumado otras tareas. Por eso es que los retos son muy abarcadores para nuestros docentes, y por eso es que también los profesionales, las instituciones, las autoridades tienen que ser conscientes de eso. Ser conscientes de que ahora los docentes se han cargado, en muchos casos, la continuidad educativa. Sí, hay procesos de capacitación, hay procesos de implementación de tecnologías, pero es el docente quien en este momento está asumiendo esa tarea de implementar cosas que tal vez antes no las ha hecho y que tampoco la pensábamos, ¿no? Porque es algo que ha sucedido de manera muy rápida y bueno, pues no nos ha dado tiempo para planificar. Elementos a tomar en cuenta sobre esta enseñanza remota. La velocidad en la implementación puede disminuir la calidad. Esa es una terrible disyuntiva. Por un lado, hemos visto al principio la presión, las demandas, las necesidades, la urgencia de tener procesos educativos, de continuar con este proceso de enseñanza. Pero, a su vez, si hacemos las cosas rápidas, por ahí nos van a repercutir en la calidad, en los resultados. Esta etapa de enseñanza remota de emergencia no es una alternativa a largo plazo, solo es una respuesta inmediata a la emergencia. Somos conscientes de eso. Hemos querido, en este espacio reflexivo, plantear eso. Plantear que existe una educación virtual. Ha existido, manejada por la educación superior, muy bien manejada. En este momento, la institución educativa escolar tiene que hacerse de estos recursos, contextualizando, pensándola, pero para responder a esta situación. Después podemos pensar en un diseño, después podemos tener otro espacio reflexivo, pero esta vez ya pensado en un diseño desde la virtualidad. Ahora, lo que estamos haciendo es justamente reflexionar en torno a estas acciones inmediatas en respuesta y para la continuidad educativa. ¿En qué debe centrarse la enseñanza remota de emergencia? Y esto es clave. En que el diseño de los entornos de aprendizaje sean flexibles, inclusivos y centrados en nuestros alumnos, para asegurar que todos ellos puedan acceder y aprender de los materiales, actividades y tareas del curso. Debemos conocer a nuestros estudiantes. La enseñanza debe ser contextualizada, fundamental. No podemos generar un diseño, no podemos generar una respuesta sin conocer a quién vamos a transmitir, a quién vamos a enseñar, qué condiciones tienen,
qué condiciones tienen en su familia. Todos estamos pasando por momentos muy difíciles, ¿no? Puede generarse, no sé, por un lado desempleo, puede generarse crisis económica, nuestra salud misma se puede ver afectada. Tenemos que ser conscientes de esta realidad. En ese sentido, la flexibilidad, espacios inclusivos son la clave, ¿no? Obviamente, intentando siempre acortar estas brechas que la tecnología nos impone. Bueno, y también los sistemas, ¿no? Entonces, es importante centrarse en, es importante contextualizar estas propuestas. Hemos llegado entonces al cierre, y a manera de conclusiones, me he permitido realizar un punteo de los retos y desafíos que se nos están, bueno, que han surgido en este proceso tan disruptivo, pero tan violento que estamos atravesando. Lamentablemente la pedagogía de la pandemia no es de lo más amigable, al contrario, es muy violenta, ¿no? Nos está enseñando muchas cosas, pero de una manera muy, muy cruda, muy dura, también a la educación. Sabemos que vamos a desarrollar acciones, no sabemos qué resultados van a tener, son caminos nuevos que estamos recorriendo, son pasos que estamos dando con mucho cuidado, nos podemos equivocar, pero tenemos que aprender de eso. Entonces, estos retos y desafíos van más o menos en esta línea. Tomar en cuenta el contexto en el cual nos encontramos y se encuentran los estudiantes y las familias. Trabajar en entornos de enseñanza inclusivos, esto para la ayuda de las dinámicas sincrónicas, de las dinámicas sincrónicas y asincrónicas. No centrarse únicamente en el enfoque tecnologicista, darle sentido a las herramientas y recursos tecnológicos con la ejecución del enfoque del proceso educativo, no perderlo de vista. Comprender que la enseñanza remota de emergencia no es un proceso educativo de largo plazo, es, como dice su nombre, de emergencia. La crisis nos ofrece la oportunidad de repensar los sistemas educativos, hacerlos más fuertes y sobre todo inclusivos. Los grandes desafíos, la reapertura de las escuelas. ¿Cómo se van a dar? De manera gradual, progresiva, ¿cuándo? Son interrogantes determinantes que, bueno, pues los docentes, la comunidad, las autoridades tendrán que pensarlas, tomando en cuenta el cuidado de la salud, que es fundamental, tomando en cuenta el derecho a la educación, tomando en cuenta estos nuevos insumos y recursos que estamos conociendo y que tenemos que saberlos manejar para su efectividad. Y por último, la evaluación y sistematización de las experiencias. Va a ser fundamental que evaluemos estos procesos. Nos vamos a enfrentar a resultados tal vez muy drásticos, resultados muy crudos, pero es importante evaluarlos. Es importante que reconozcamos qué hemos hecho bien, qué hemos hecho a medias, qué nos falta. Hay que hacer bastante autocrítica y hay que ser comprensibles también, porque no podemos echar la culpa a una institución, a las políticas, a los docentes, a los estudiantes, a las familias. No, tenemos que generar autocrítica, tenemos que pensar en los elementos que hemos hecho, evaluarlos y sistematizarlos. Es importante sistematizar estas experiencias. Esta sistematización, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar aprendizajes. Nos va a generar aprendizajes que en un futuro yo no quiero que suceda.
nadie creo que quiere que suceda, tal vez tengamos que implementarlos. Entonces, la evaluación y la sistematización de estos procesos, de estas experiencias, son fundamentales para poder ver hacia el futuro, para poder también repensar nuestra educación y generar sistemas educativos fuertes e inclusivos. Bueno, he llegado al final de la ponencia. Quiero agradecer a todos, a todas los asistentes, la gente que nos sigue en Facebook, al convenio Andrés Bello, a nuestras autoridades por permitirnos este espacio y sobre todo la tarea está puesta. Los retos son muy grandes. Yo sé que los vamos a asumir, ustedes, los docentes, los van a asumir con gran responsabilidad, con gran creatividad y siempre tomando en cuenta que, bueno, pues los procesos educativos no pueden parar y, bueno, estamos humildemente aportando desde donde nos toca con estas reflexiones que espero hayan sido y sean muy útiles, no para cerrar posturas, sino más bien para abrirlas, para seguir reflexionando, para seguir conversando, para seguir pensando este momento tan difícil que nos está tocando pasar bueno, pues, a todos. Entonces, muchas gracias, Víctor. Yo pues en este caso te doy la palabra y bueno, si es que tenemos por ahí tal vez alguna consulta o alguna apreciación que quieras rescatar, entonces pues damos espacio a eso, ¿no? Si no, estaríamos concluyendo acá con este conversatorio, con esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Sí, muchas gracias por este taller, esta presentación. Sí, tenemos varias preguntas que nos llegan desde Facebook Live, que nos llegan también a través del chat interno. Pueden hacérnoslas llegar, por favor, quienes gusten. También podemos recibir sus preguntas a través de abriendo micrófonos. Así que bienvenidas todas sus preguntas y comentarios. Tenemos también agradecimientos desde varias partes de América, de Panamá, Bolivia, Perú, Colombia, y tenemos de algunos sitios, así que muchísimas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Una pregunta que nos llega a través del chat dice, ¿cuál sería su mejor consejo para que un docente que está agobiado, pero que necesita dar una respuesta educativa para un grupo de estudiantes, cómo lo puede hacer? Bueno, esa es una pregunta generalizada, me imagino, ¿no? Que cualquier docente en este contexto se está realizando. Como he mencionado, por un lado está el contexto que estamos viviendo de pandemia, el contexto en el cual nuestra salud en muchos casos está en juego. Nos sentimos presionados por todo esto, por las noticias, las fake news. Ahora con las redes sociales estamos siendo atropellados con mucha información y obviamente un docente que tiene que dar continuidad a esta labor. Entendemos perfectamente la situación en la que se encuentran, ¿no? En ese sentido, un consejo que podemos dar sobre todo es ser responsable en el sentido y ser realista, ¿no? Sobre todo realista. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas están a nuestro alcance? ¿Qué cosas son las adecuadas para nuestros estudiantes? No importa en este contexto abarcar mucho. No importa tener dominio de los insumos, de las herramientas. Lo que importa es poder concretar algunos objetivos. Si nos planteamos pocos objetivos, pero si los conseguimos, yo creo que ya es una victoria, ¿no? Es poder lograr estos pocos objetivos, pero lograrlos. De nada va a servir continuar con un montón de contenidos, un montón de objetivos que sabemos que no los vamos a lograr.
que sabemos que no tenemos, que nuestros estudiantes no pueden acceder por ejemplo, a una tecnología. Seamos realistas y conscientes. Es importante también que esta planificación, si bien es sobre la marcha, podamos también recuperar y priorizar sobre todo algunos contenidos, ¿no? La priorización es clave en este momento. Sabemos que no vamos a abarcar todo. Prioricemos y a partir de eso vayamos realizando las respuestas, priorizando, reconociendo el contexto y siendo realistas de lo que podemos hacer y de lo que pueden hacer nuestros estudiantes. Perfecto. Otra pregunta que también nos llega a través del chat de aquí de Zoom es, ¿qué enfoque es ideal en la enseñanza remota? Justamente en este tipo de enseñanza, el enfoque debe ser un enfoque combinado, que no se cierre en un enfoque tecnocrático, tecnologicista, pero tampoco que no se encierre en un proyecto educativo abarcador que sabemos que en esta situación no lo vamos a poder conseguir, no vamos a poder responder a sus objetivos. Entonces, yo creo que tenemos que compensar en los enfoques, ver el enfoque del proyecto educativo, del proceso educativo, y también ver el enfoque tecnologicista, que sea el camino, que sea el medio para poder llegar a el fin último, digamos, que sería el conseguir nuestros objetivos pedagógicos, ¿no? Entonces, optar por un solo enfoque, tal vez caigamos en esa anécdota que les he mencionado, ¿no? Que, bueno, reducir nuestro proceso educativo a simple transmisión de contenidos o a simple transmisión de información. No nos gustaría llegar a eso. Sepamos equilibrar estos enfoques, pero también sepamos incluir actividades, recursos, herramientas tecnológicas, el Moodle, el Zoom, nos dan bastantes opciones, pero es importante tomar estas decisiones en función a nuestro contexto. Y en cuanto a las dinámicas sí o sí, yo desde mi punto de vista les aconsejaría, les recomendaría optar por unas dinámicas que sean sincrónicas y asincrónicas, que combinen. En el mejor de los casos, que no se centren solamente en la sincronía, porque la sincronía va a generar que muchos estudiantes, jóvenes, niños y niñas no puedan acceder en un determinado momento, pero sí tal vez pueden acceder en el tiempo que la computadora esté libre, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vamos a flexibilizar nuestro espacio educativo, pero también vamos a intentar incluir aquellos estudiantes que no cuenten con, digamos, las herramientas, los insumos más óptimos para un proceso de enseñanza remota. Perfecto. También desde Facebook Live le vamos a dar la palabra a Patti Guerrero, que nos pregunta, ¿qué tiempo podemos trabajar en el aula virtual con niños de 3, 4 y 5 años? Esa es una pregunta muy, muy compleja, en el sentido de que, como he recalcado al principio, tenemos que ser realistas y conscientes y sinceros. Es posible trabajar algunos aspectos, es posible desarrollar algunos contenidos desde la virtualidad. Estamos recibiendo procesos de formación, de capacitación, de actualización tecnológica. Estamos conociendo las limitaciones. Estamos conociendo las grandes ventajas de estos recursos. En ese sentido, nosotros tenemos que intentar bajar, aterrizar al contexto y evaluar si es que cierta respuesta es posible o no en determinado contexto. En la educación de la primera infancia, particularmente, y ahí sí, mis disculpas, no trabajo el tema con ese grupo de
de niños, pero yo creo que para trabajar la virtualidad con la primera infancia es fundamental, y acá no puede haber otro actor más importante que la familia. Está el hermano mayor, está el padre, la madre de familia, quienes van a trabajar conjuntamente con el docente, con la docente, para generar el proceso de estimulación, el proceso de transmisión, de alfabetización inicial, el manejo motor, la psicomotricidad, estimular y todo ello. Entonces yo más pienso que en el caso de la educación, en primera infancia, el trabajo tiene que ser conjunto entre el padre y el docente. No me parece lo más óptimo que el niño esté enfrente de un computador durante, no sé, 30 minutos, 45 minutos, que es una hora académica, digamos, en la cual podemos prestar una atención importante, ¿no? En ese sentido, yo recomendaría que el tiempo sea tiempo con el padre, tiempo con el hermano, con el tutor, ¿no? Aquella persona que se va a encargar en estimular al niño, aquella persona que va a fungir como el que va a transmitir las acciones del docente al niño, porque sabemos que esa etapa de la primera infancia es fundamental, la sociabilización, ¿no? Entonces creo que un docente debería trabajar con el padre de familia. Obviamente, es muy complejo esto que estoy diciendo. No todas las familias se encuentran en capacidad de responder a esto. No todas las familias tienen todo el tiempo del mundo como para estar con el niño fungiendo como docente, como maestro, como facilitador. Es el contexto que nos está poniendo estas tareas tan complejas, tanto para ustedes docentes como para los padres de familia, más aún en esta etapa de la primera infancia, en la que sí de verdad se necesita gran atención para generar estos procesos de sociabilización inicial. Entonces, bueno, ese sería mi consejo, y en el mejor de los casos se pueda trabajar con los padres. Es un tema muy complejo, el de la educación en primera infancia. Yo sé que hay muchos docentes acá justamente que están y que imparten educación a esos niveles, ¿no? Sabemos que el desarrollo del cerebro, el desarrollo social, de la inteligencia del niño, tiene momentos específicos. No podemos esperar un año, 2 años, y bueno, entonces al año vamos a aprender a modelar la plastilina, a hacer animalitos. No podemos. Nuestros niños van a cumplir otra edad. Lamentablemente el desarrollo intelectual va a pasar ese proceso. Tal vez ese momento. ¿Qué va a significar eso? Que más adelante vamos a tener que hacer mucho más énfasis para recuperar este tiempo perdido. Vamos a tener que tener procesos de nivelación en muchos casos. Vamos a tener que prestar mayor atención. Vamos a tener que agilizar. Entonces, en el mejor de los casos, les respondo a la pregunta, tenemos que trabajar con la familia para esta etapa que es la de la primera infancia. Perfecto, muchísimas gracias Alejandro, muy gentil por todo el día de hoy, muy amable. Agradecerte por esta ponencia y agradecer a todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Antes de terminar, por favor, estoy colocando en el chat nuestro link para la retroalimentación para saber qué les ha parecido esta conferencia, este taller, y poder tener también sus comentarios, sugerencias para nuestro futuro trabajo. También aprovecho, mientras ustedes nos ayudan llenando
este link con esta información para invitarles a los próximos y últimos 2 talleres y conferencias, en realidad, que vamos a brindar la próxima semana. La primera será el día martes 14 de julio, las condiciones de calidad de los programas virtuales. Nuestro ponente será Pedro Costa, que es director ejecutivo del Instituto de Perú, del ITACAF, así que nos va a acompañar el día martes. Y cerraremos este tercer ciclo el día viernes 17 de julio con nuestra ponente Marisa de Talavera, que es directora de programas de ciencia, tecnología y cultura del Convenio Andrés Bello desde Panamá, quien nos va a dar un microtaller que se va a llamar el proyecto de investigación como herramienta en el aula. Así que todos están cordialmente invitados. En nuestras redes sociales ya están los enlaces para la inscripción. Recuerden que si no alcanzan a inscribirse o no alcanzan a ingresar a la sala, siempre estaremos transmitiendo por Facebook Live.